Ahora pues vamos a trabajar lo que sería el tema de electricidad. Y bueno, entonces nosotros aquí tenemos que, vamos a definir como la electricidad como aquel estudio, ¿verdad? Que genera estudio de la interacción, dice, entre objetos eléctricamente cargados. Entonces, para hablar de la electricidad, pues tenemos que conocer lo que sería eh, la estructura, ¿verdad?, de la materia. En este caso, pues lo enfocaríamos en lo que es la estructura del átomo, ¿verdad? Entonces, cuando en este caso, hace mucho tiempo, ¿verdad?, se frotaban objetos, ¿verdad?, se daban cuenta de que se generaba una cierta atracción, ¿verdad?, o en algún momento una repulsión entre objetos, ¿verdad? Entonces, nosotros en este caso vamos a trabajar lo que sería la parte de electrostática, que sería entonces que vamos a asumir que el electrón o la partícula cargada, ¿verdad?, no va a tener en este caso movimiento. Entonces, bueno, para hablar entonces de partículas cargadas hay que definir lo que es una carga eléctrica. Tenemos ahí entonces que nos dicen que es una propiedad fundamental de la materia y que está asociada con las partículas que constituyen el átomo. Entonces, en este caso, ¿verdad? Nosotros vamos a revisar, por ejemplo, lo que es los modelos o las teorías que se llegaron a definir, ¿verdad?, con respecto a lo que es el modelo atómico y cómo fue evolucionando, ¿verdad? Pero hasta ahora, pues la idea que vamos a comentar es que, pues tenemos que hay una pequeña porción del átomo, ¿verdad? Es decir, antes se creía que el átomo era la parte indivisible de la materia, ¿verdad? Y que en este caso, pues, no se podía separar más. Pero aquí, pues, estamos viendo de que tiene otras componentes, en este caso el electrón, ¿verdad? Que se sabe que está como en algunas regiones donde se puede posiblemente encontrar, ¿verdad? Y que eso también influye en lo que es la interacción con otros elementos y la generación inclusive de compuestos. Entonces el núcleo, vamos a entender de que está conformado con lo que es protón y neutrón, ¿verdad? Y cada uno de estos tiene entonces una característica en especial. Y bueno, a lo que se sabe pues de forma, digamos, experimental, que en este caso pues las cargas iguales se repelen y las cargas diferentes se atraen. Y que también cumplen con lo que es la tercera ley de Newton, es decir, la fuerza que ejecuta en la partícula 1 sobre la segunda es igual en magnitud y opuesta en dirección a la que ejerce la partícula 2 sobre la 1. ¿Verdad? Entonces, también hay una asignación de signos, ¿verdad? Que esto se lo debemos a lo que se diría a Benjamin Franklin, ¿verdad? Que él entonces vino a sugerir el poder llamar a estas partículas como cargas positivas y negativas. Entonces, de alguna manera, pues funcionó, ¿verdad? Porque nos permite asociar fácilmente lo que son sus propiedades. Bueno, ahí hay algunos ejemplos que aparecen en el texto, miren, en el cual les dicen cómo se puede asociar, ¿verdad?, la parte esta de la carga. Entonces tenemos, por ejemplo, de que ahí tienen en el primer caso dos varillas de plástico, dice, que no hay atracción, no hay ninguna interacción aparente, ¿verdad? Pero viene y si la frotan en lo que es una piel, dice ahí, ¿verdad? Entonces ya se genera lo que es en este caso pues una repulsión. Entonces, pues aquí se viene a entender, ¿verdad?, de que pues en este caso normalmente la cantidad de cargas que puede haber, en este caso positivas y negativas, como decía ahí, se mantiene, ¿verdad?, en lo que llamaríamos un elemento o un compuesto neutro. De hecho, esa es la idea que uno maneja cuando habla de los elementos, ¿verdad? Que tiene la misma cantidad de protones y electrones. Entonces aquí lo que tendríamos es que hay una transferencia, ¿verdad? Pero en este caso, pues una de las propiedades que se conocen, ¿verdad?, de la carga, primero es que es cuantizada y segundo es que se conserva. Entonces,
no hay que verlo, digamos, solo, digamos, desde el punto de vista del plástico, digamos. Ahí usted diría, ¿verdad?, que básicamente pierde lo que es, bueno, gana electrones, ¿verdad? Pero al final lo que es una transferencia, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros vemos el negativo o el positivo, lo que hay que entender en este caso es que nos están diciendo de que se, se tiene un exceso, ¿verdad? O una deficiencia de electrones. No necesariamente nos están diciendo de que ahí hay protones necesariamente, sino que lo vemos en términos de la deficiencia o exceso de electrones que tengo. Bueno, entonces en base a ahí ustedes pueden ver diferentes casos, ¿verdad? Y de esa manera se puede llegar a concluir lo que estaba arriba, ¿verdad? Que tenemos cargas iguales, ¿verdad? Entonces se va a dar una repulsión y lo demás. Entonces aquí tenemos lo que es las propiedades, ¿no? Entonces en el caso del protón, tenemos entonces, dice que es una partícula, ¿verdad? Con carga positiva y tiene una masa aproximada en este caso, bueno, ahí hay que corregirlo, este sería al revés. Este sería el electrón, miren, 9.11 por 10 a la menos 31 la masa, ¿verdad? Y la del protón sería 1.675. Entonces aquí hay que corregir esto, miren. Es decir, sería al revés la masa, ¿verdad? Y en el caso del neutrón sí está bien, ¿verdad? 1.675. De hecho, en el caso del protón es 1.63. Pero la misma potencia, ¿verdad? El 10 a la menos 27. Bueno, entonces nosotros vamos a verlo a esa escala, ¿verdad? Con lo que sería, vamos a ver si aquí ya está mejor. Sí, aquí ya está bien. Lo vamos a, entonces a trabajar, por ejemplo, hasta esa escala, ¿verdad? O viéndolo hasta esta cercanía, por ejemplo, ¿verdad? O precisión. Es decir, que en realidad, pues aún los protones y electrones y neutrones se pueden descomponer en otras subpartículas. Pero nosotros solo nos vamos a ver a la escala de atómica de esta manera. Entonces miren que cuando hablamos de que la carga es cuantizada, significa de que cuando le digan de que un objeto está eléctricamente cargado, significa que va a ser una potencia, perdón, un factor de lo que sería entonces ese valor, el 1.602 por 10 a la menos 19. ¿Verdad? Y aquí nos dicen de que, por ejemplo, pues las unidades de carga es el coulomb y que en este caso, pues las potencias normalmente son muy pequeñas, por eso a veces entonces se usa lo que son esos prefijos, ¿verdad? Que es el micro, nano, pico, etcétera. Entonces ahí sí ya está correcta la masa, 911 para el electrón, ¿verdad? Por 10 a la menos 31, protón 1.67 y así. Entonces, normalmente le asocian a la letra Q, ya sea minúscula o mayúscula, a lo que es la carga de una muestra, ¿verdad? Un compuesto. Entonces, al decir que es cuantizada la carga, significa de que si un cuerpo está cargado, va a tener un número entero veces la carga fundamental. Es decir, que va a tener 7 veces 1.602 por 10 a la menos 19 o algún valor n entero, ¿verdad? Entero. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos en cuanto a que es cuantizada. Bueno, entonces en cuanto al tamaño del núcleo, ¿verdad? Tenemos que es muy denso porque su tamaño es muy pequeño, ¿verdad? Pero concentra la mayor cantidad de masa de lo que es el átomo. Entonces por eso vamos a hablar de que el núcleo es muy denso en ese caso. ¿Y qué habría entonces entre los electrones y el núcleo, verdad? Pues hablando en términos de materia, pues básicamente solo sería la parte esta del vacío, ¿verdad? Pero también hay ondas electromagnéticas que están entonces presentes ahí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tendríamos en base al núcleo, ¿verdad? Una de las razones como las que lograron encontrar, ¿verdad? O poder deducir el modelo atómico, ¿verdad? Lo vamos a hablar más adelante, es mediante esa situación de un experimento en el que hicieron irradiar partículas alfa a una lámina de oro y que pues se logró pues medir, ¿verdad? O reconocer de que esas partículas alfa inclusive llegaban a rebotar, ¿verdad? Y no era como lo que se entendía antes de que pues
básicamente se esperaban ciertas desviaciones, ¿verdad? Porque como había una distribución, se asumía que había una distribución simétrica entre lo que son los electrones y protones, las desviaciones en este caso iban a ser leves, ¿verdad? Cuando se encontrara con un protón, digamos. Pero se dio estas situaciones, ¿verdad? En la que, pues, se tiene, ¿verdad? Un cambio brusco en la dirección. Eso llamó la atención y llevó entonces a lo que es el núcleo, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, vimos en el caso del dibujo inicial, ¿verdad? De uno de los dibujos que estaban ahí, que nosotros podemos generar lo que es, eh, pues, generar lo que es la transferencia de carga, ¿verdad? Mediante rotación. Entonces ahí podemos tener varias situaciones en las cuales, ¿verdad? Se puede, pues, aplicar este proceso, ¿verdad? En el cual se genera una transferencia de carga. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un péndulo, ¿verdad? Inicialmente está neutro y pues acercamos lo que sería una varilla, que en este caso está cargada de esa forma, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo en este caso es que cuando usted lo acerca, el péndulo o la pelota que está, ¿verdad? Se mantiene ahí, inicialmente está con carga neutra, ¿va? Pero viene entonces y usted acerca la varilla cargada positiva y hay un reacomodo, ¿verdad? De lo que sería en este caso de lo que sería, por ejemplo, los electrones que están ahí, ¿no? Entonces, debido a eso, ¿verdad? Usted lo que hace es, pues, generar en este caso inducir, ¿verdad? Inducir lo que es una carga negativa debido al reacomodo por la cercanía de esa carga positiva. Miren que al estar en contacto se llega a neutralizar, llamamos, ¿verdad? Ciertas cargas, pero según lo que vemos ahí, sigue estando cargado. Hay un exceso todavía eh, bueno, de carga, ¿verdad? Positiva, ¿verdad? Entonces, si alejamos en este caso ahora en la varilla del péndulo, vemos de que hemos ahora generado una carga, ¿verdad? Y pues en este caso pues ya tenemos una repulsión, ¿va? Porque queda con una cantidad de carga pues positiva, lo decimos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tendríamos entonces, ¿verdad? Lo que es una interacción, ¿verdad? Entre partículas cargadas. Bueno, y aquí pues es el caso que estábamos viendo al inicio, ¿verdad? Cargas iguales repelen, cargas opuestas, ¿verdad? Signo opuesto, entonces se atraen, ¿verdad? Y aquí podemos tener otro caso, ¿verdad? En el cual tenemos una inducción debido a esos dos péndulos. Entonces tenemos una carga positiva y negativa que se está, pues, generando debido a la cercanía de la varilla que está cargada positivamente. O sea, inicialmente las dos están neutras, pero debido a la cercanía de esa partícula cargada a la varilla, entonces se puede generar se induce ese reacomodo, ¿verdad? De lo que son las cargas. Y con eso entonces lo que hacen es separarlos y miren, ya tienen, pues en este caso, cargadas ambas, ¿verdad? Entonces, bueno, entre las propiedades estamos diciendo ya, bueno, tenemos el parámetro de la carga fundamental, que ese normalmente se distingue con una E, ¿verdad? Ese es muy común la variable o la notación que se usa, ¿verdad? Eso nos dice entonces que la carga está cuantizada y también tenemos conservación, es decir, que básicamente la suma de todas las cargas eléctricas en un sistema cerrado debe ser un valor constante. Y estas son entonces algunas propiedades de las partículas cargadas.